Conversaciones con Jesucristo. Yo, mientras estudiaba para la exposición de hoy, me estaba esforzando y desde luego pidiéndole a Dios que me ayudara a terminar hoy. Pero tiene una riqueza extraordinaria el texto y no simplemente quiero cumplir con un programa que yo mismo me he impuesto, sino que quiero que trabajemos el texto de tal forma que nosotros podamos ver toda la riqueza que tiene este pasaje. No obstante, creo que por más que me esforcé, no voy a poder terminar hoy. Lo cierto es que la semana pasada, viendo este pasaje de Juan capítulo 4, nosotros vimos cómo Jesús invade el espacio de aquella mujer que hemos llamado la samaritana. Invade su espacio y solamente con estar allí, los muros que ella había construido comenzaron a derribarse. El muro de la soledad se vino abajo, el muro de su religiosidad se vino abajo y hoy vamos a estar viendo un último muro. Lo cierto es que una persona, y lo vemos por ella, puede ser eminentemente religiosa y estar totalmente perdida. Se puede ser muy religioso y estar totalmente perdido y estar viviendo en un mundo disoluto y de mentiras y de maldad. Nosotros vimos cómo ella habla de sus tradiciones religiosas. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Dijo con cierto orgullo y desafío a lo que Jesús estaba diciendo. Recuerden que hay dos tipos de pozos, de agua viva o corriente y de aguas normales, que son aguas estancadas. Ese pozo, con todo el valor histórico que tenía y con toda la utilidad, ese pozo no era de agua viva, era de agua estancada. Ella se siente mal y le dice, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, a quien nosotros respetamos y veneramos, que nos dio este pozo que tanto bien nos ha hecho a través de la historia, donde generaciones se han beneficiado de este pozo, y ahora tú vienes a decir que tiene un agua mejor que la que nos da este pozo? ¿Eres tú mayor que él? Ese es el problema de ustedes, los de tu nación, que se creen que son mejores que nosotros. Porque las personas, cuando le hablamos de Cristo, el agua viva, si no lo tienen, se sienten mal y nos dicen orgullosos y arrogantes, y ustedes se creen que son los únicos, y ustedes creen que son los únicos que tienen la razón y la verdad. Pues la historia confirma eso. Ahora, hay una gran diferencia entre ser muy religioso y lo que es el Evangelio. Tim Keller presenta 4 diferencias fundamentales entre religión y lo que es el Evangelio. Y lo cito. Número 1, en la religión tratamos de obedecer a los parámetros de nuestra devoción debido al miedo. En otras palabras, creemos que si no obedecemos, dejaremos de recibir o la bendición o vendrá el castigo. En el Evangelio, la motivación, como hemos hablado muchas veces aquí, es la gratitud. La gratitud por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Dice en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo está apelando a que el pueblo de Dios recuerde las misericordias de Dios, que lo que mueva a ser obediente
y a dedicar su vida al Señor, es que ese creyente está convencido de lo que Dios ha hecho en su vida. Su motivación no es el castigo que Dios le vaya a dar, ni las bendiciones que Dios pueda darnos. Esa no es la motivación. La motivación no es, bueno, yo voy a ser obediente porque si yo obedezco, el Señor me va a dar tal y tal cosa. Él la da si Él quiere. Pero la mayor bendición que un creyente puede tener es la obediencia al Señor, independientemente de lo que me pueda dar o no me vaya a dar. Pablo nos motiva a que nosotros debemos ser fieles a Dios, no por la amenaza de una reprensión o por la promesa de una bendición, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros hace 2000 años. Eso es la motivación. En segundo lugar, la diferencia entre religión y evangelio tiene que ver con nuestra identidad y con nuestro engreimiento. En una estructura religiosa, si sientes que estás viviendo según los parámetros religiosos que has elegido, entonces te sentirás superior y despreciarás a quienes no siguen el camino que tú crees verdadero. En el Evangelio nos dice que tenemos tantos defectos, tantas limitaciones, que estamos conscientes que si nosotros estamos en este camino es porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. No es por nuestros méritos. En el Evangelio lo que hace es que nos confronta con nuestra realidad, nos presenta a nosotros como realmente somos, nos hace recordar que estábamos muertos en delitos y pecados y que el Señor tuvo misericordia de nosotros y al tener misericordia de nosotros nos ha salvado. Y una vez que estamos en este camino, recordamos constantemente esa obra de gracia del Señor y no podemos ser engreídos, tenemos que ser humildes porque sabemos que lo único que pusimos en nuestra salvación fue nuestro pecado, nuestra inmundicia, y el Señor, sin nosotros tener ningún mérito, nos ha dado tanta gracia y tanta misericordia. En la religiosidad, el hombre es el centro. Las religiones son antropocéntricas, donde todo orbita al esfuerzo del ser humano para lograr algo, donde entonces el mérito recae en el ser humano. La tercera diferencia entre religión y evangelio tiene que ver con la forma en que tratan al otro. Es decir, a quienes no comparten las mismas creencias y prácticas de un individuo. Los pensadores posmodernos entienden que el ego, el yo particular, se estructura y se fortalece por medio de la exclusión del otro. En una cultura individualista, en la religiosidad, entonces yo me concentro en mi esfuerzo para yo ganarme el favor de mi divinidad o a quien yo adoro. En el Evangelio, el valor del cristiano no se obtiene excluyendo a alguien, sino por medio del Señor, quien fue excluido por todos nosotros, por mi culpa. Su gracia, en vez de llevarme a despreciar al otro, me lleva a recordar que así como el Señor hizo conmigo, yo debo hacer con los demás. Y en cuarto lugar, la religión y el evangelio conducen a manejar el problema del dolor y del sufrimiento de diversas formas. La religión moralista conduce a sus participantes a la convicción de que si llevan una vida íntegra, y eso nosotros lo vemos con mucha frecuencia, de que si son buenos, entonces nada malo le va a acontecer. Y eso conduce a una catástrofe, porque la realidad nos dice que no importa lo malvado que tú seas o lo bueno que te consideres, todos vamos a enfrentar dolor y sufrimiento. Eso es parte de la realidad de este mundo. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor.
El profeta Jeremías llegó a decir, ¿para qué he nacido para ver tanto dolor y aflicción? Un hombre muy íntegro que llegó incluso hasta a maldecir el día en que nació. Maldito el día en que yo nací, dice el profeta. La realidad, por más que nos pinten los que predican prosperidad y riquezas y salud, de que yo declaro que no me va a tocar ninguna enfermedad, la realidad dice todo eso. Y muchos de ellos cuando se enferman se quedan calladitos. Porque nadie quiere enfermarse y no nos enfermamos porque seamos buenos o porque seamos malos. Hay gente perversa que mueren de viejo. Ya, se cansaron de vivir. Y hay gente joven, buenos creyentes que mueren dejándonos a nosotros en la sorpresa. ¡Wow! Se murió. En esta religiosidad, el problema del dolor se maneja diferente. ¿Por qué? Porque si yo creo que si yo soy íntegro y me manejo con absoluta perfección y yo soy un tipo pluscuamperfecto, no me voy a enfermar. Y después que viene la enfermedad, ¿qué hago? Hay tanta gente desilusionadas e heridas que andan por ahí. En el Evangelio, lo que nos dice la realidad de este mundo caído es que todos nos enfermamos. La realidad de este mundo caído es que la enfermedad es una consecuencia del pecado. Pero tenemos a Cristo que nos ayuda a enfrentarlo. Y con enfermedad o sin enfermedad somos victoriosos en Cristo Jesús. Esa es la grandeza del Evangelio. Me confronta con la realidad y me da las herramientas para enfrentar la pobreza, para enfrentar todo lo que me pueda sobrevenir como prueba. Y decir, como dijo el apóstol Pablo, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, nosotros vemos que la religión te puede llevar a beber de una agua que parece ser Cristo, pero que no es Cristo. Cristo le dice a la mujer samaritana, el que bebiere de esa agua volverá a tener sed. Y eso que Cristo dice tiene una connotación extraordinaria, porque todo aquello que es objeto de nuestra devoción y que no es Cristo es el agua de ese pozo. El único que sacia la sed del alma es nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Cristo produce liberación de aquello que nos atormenta y nos da la claridad y las herramientas que nosotros necesitamos para enfrentarlo, como la enfermedad, la escasez y cualquier tipo de circunstancia adversa. Pero el que bebiere de otra agua, ¿qué va a pasar? Volverá a tener sed. Cristo es más que una religión. Y ese fue su mensaje para la mujer samaritana. Y ese es el mensaje para nosotros. Porque el que bebe de esa agua, volverá a tener sed. La samaritana está hablando con quien podía darle lo que la soledad y la religión no podían darle. Porque el que bebe de esa agua, ¿qué va a pasar? Volverá a tener sed. Cristo es lo que ella necesita y lo que nosotros necesitamos también. Porque el que bebe de esa agua volverá a tener sed. Muy buen coro. Esa es la realidad. Nada ni nadie puede darnos lo que solamente Cristo nos puede dar, porque el que bebe de esa agua volverá a tener sed. Todos los esfuerzos humanos por buscar su propia redención, prescindiendo del Evangelio, han sido infructuosos, porque el que bebe de esa agua volverá a tener sed. Uno de los problemas que tenemos los seres humanos es que esperamos demasiado de aquellos que nunca nos darán nada, porque el que bebe de esa agua, podemos poner nuestra fe en la riqueza, podemos poner nuestra fe en todas nuestras capacidades, pero el que bebe de esa agua, porque el único que sacia es nuestro Señor Jesucristo. El que bebe de cualquier agua que no sea Cristo, volverá a tener sed.
Y eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. El que bebe de esa agua volverá a tener sed. Esa simple frase, qué profunda, y esa es la grandeza de nuestro Señor. Frases sencillas denotan una gran significación. La profundidad no está en las palabras escarbadas. Una vez yo escuché a un predicador y yo mismo me dije a mí mismo, oye, ese señor es muy inteligente, porque no estoy entendiendo nada de lo que me está diciendo. La profundidad no está en las terminologías que nosotros usemos, sino en los conceptos. No en las palabras raras, en los conceptos. El que bebe de esa agua volverá a tener sed. Ustedes saben que a mí me gustan las conjunciones adversativas que aparecen en las Escrituras. Me encantan. Y el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define conjunción adversativa como aquella que enlaza unidades sintácticas cuyos significados se oponen discursivamente. Ahí estamos hablando. Precisamente, eso se puede decir de una manera más sencilla. Es precisamente una palabra que sirve de puente entre dos conceptos que normalmente se oponen entre sí. Es más sencillo así, en la Real Academia de Votos, entonces así es que se define. Entonces, hay muchas conjunciones adversativas, pero más bien, no obstante, sino, sin embargo, todas esas son conjunciones adversativas. Lo que quiere decir que si alguien le dice algo y le dice, pero, ya usted sabe que lo que viene es contrario a lo que le están diciendo. Te invito a comer, pero tú pagas. Ese pero es una conjunción adversativa. Miren lo que dice Juan 4, versículos 13 y 14. Otra conjunción adversativa dice, sí, esa ropa te queda bien, pero... Juan capítulo 4, versículos 13 y 4. Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. ¿Notan la conjunción adversativa? El que beba de esta agua volverá a tener sed, pero, ahí está, el que beba de mi agua no tendrá sed jamás. Dos oraciones unidas por una conjunción adversativa con ideas contrarias. El que bebe de esa agua va a tener que estar bebiendo constantemente porque va a tener sed, pero el que bebe de mí no va a tener sed jamás. Todo lo que no es Cristo, la manera en cómo los seres humanos canalizan sus pasiones, su fe, sus deseos, sus prioridades, si no es a través de Cristo, eso es vano, eso es fatuo, eso no tiene ningún sentido. Hay un contraste marcado entre el agua del pozo y nuestro Señor Jesucristo. El agua del pozo es todo aquello que no es Cristo. Quien toma agua del pozo vuelve a tener sed. Quien toma de Cristo no tendrá sed jamás. No se nos van los problemas, pero tenemos a Cristo que nos ayuda a enfrentarlo. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Ese es el mensaje de la Escritura, el mensaje de la redención. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a los que se había perdido, a darle de esa agua. Juan 3:16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el gran contraste entre lo que ofrece el mundo y lo que ofrece Cristo. Es evidente la desilusión que produce este mundo.
cómo hay gente frustrada, incluso han dado el paso de irse del mundo y refugiarse en la religión, creyendo que es ya la última etapa de la búsqueda de la realización. Y aún así, no hay nada. Es evidente esa desilusión que puede producir buscar tanto en el mundo y no encontrar nada y no ver ningún cambio. Todo es como un callejón sin salida, un túnel sin luz al final, un pantano, una noche sin luna y sin estrella. Es esperar en una estación eterna, una promesa no cumplida, un desierto que no acaba, una carta en blanco, una llamada sin voz, una fosa oscura, un amanecer en penumbras. Todo eso es la vida sin Cristo. Todo eso es lo que ofrece este mundo vano. Este despropósito es lo que le llevó al brillante pensador Bertrand Russell, obviamente así de brillante, así también era de incrédulo, a decir lo siguiente al final de su vida: ningún fuego, ningún heroísmo, ninguna intensidad de pensamiento y sentimiento puede preservar una vida individual más allá de la tumba. Que todos los trabajos de todas las épocas, toda la devoción, toda la inspiración, todo el genio humano que brilla cual la mañana, todo está destinado a la destrucción en la vasta muerte del sistema solar, y que el gran templo del éxito humano debe ser enterrado sin remedio bajo los escombros de un universo en ruinas. Brillante su retórica, que denota la condición de su alma ante la realidad de la muerte. Estas fueron sus palabras. Ante la realidad de la muerte, estas fueron las palabras del apóstol Pablo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No hay frustración, no hay desasosiego, no hay incertidumbre, no hay agonía, aun cuando un verdugo ensayaba ya su golpe final contra él, donde posiblemente iba a ser decapitado, y él está aquí bajo el manto de una tranquilidad aparentemente pasmosa. ¿Por qué? Porque su vida está guardada en Cristo Jesús. No hay gritos de angustia, no hay maldiciones, no hay frustraciones, porque todo el que beba del agua que bebió Bertrand Russell, o cualquiera, no importa cuán estudiado o ignorante sea, volverá a tener sed. Esa certeza era lo que no tenía la mujer samaritana. Todos los seres humanos que construyen muros para protegerse están bebiendo del agua que le provoca sed. Cristo no nos libra de la realidad de los sufrimientos, de la muerte, de las situaciones adversas de la vida, pero ha prometido acompañarnos para nosotros poder enfrentarla y estar tranquilos y estar con nosotros hasta que caiga el telón después del último acto de nuestras vidas y abramos nuestros ojos a la eternidad. Vamos a leer Juan capítulo 4, versículos del 15
en adelante. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén donde está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Ustedes se imaginan? Yo soy el que habla contigo. Pero antes de llegar ahí, yo quisiera que nosotros viéramos la reacción de la mujer samaritana. Jesús le dice, el que bebe de esa agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le doy tendrá vida eterna, tendrá una vida plena, tendrá la salvación. Parece ser que a este punto de la conversación, que el texto no nos dice qué tiempo lleva, pero sí nosotros podemos ver que más o menos la conversación está siendo fluida. Él habla y ella responde, y la tensión va disminuyendo. Aquí nosotros vemos que Jesús le dice esa afirmación y ella entonces le hace una petición triple. No sé si ustedes pueden verla. Y dice esa petición triple o en 3 partes, dame de esa agua. Esa es la primera. La segunda, para que yo no tenga sed. Y vamos a quedarnos con esas 2 primeras. Jesús le dice, el que bebe del agua del pozo volverá a tener sed. Entonces ella dice, bueno, pues entonces dame de esa agua para que yo no tenga sed. El agua no es solamente para beber. El agua tiene más usos, como asearse, lavar la ropa, limpiar la casa. Esos son usos que el agua tiene. Y ella no buscaba agua solamente para eso, ella buscaba agua para todas sus actividades domésticas. Pero ella dice, dame de esa agua para que yo no tenga sed. Lo que quiero que nosotros reflexionemos es por qué ella le dice eso. Ella dice, para que yo no tenga sed. Parece que está entendiendo lo que Jesús le está diciendo. Porque el agua no es solamente para saciar la sed, tiene otros usos. Dame esa agua para yo, pues, resolver todas mis actividades domésticas. Pero ella dice, dame esa agua y solamente la limita a la sed. Porque Jesús le está diciendo que el que bebe de esa volverá a tener sed. Entonces ella le dice, pues dame de la que tú ofreces para que yo no tenga sed. Entonces estamos llegando a lo que parece una comprensión de ella de lo que Cristo le está diciendo. Porque el agua no es solamente para saciar la sed, el agua sirve para otros usos. Pero como Jesús le dijo, esta agua que yo te puedo dar, si tú supieras quién soy yo, entonces tú le vas a pedir de esa agua que va a saciar tu sed. Entonces esa es la que yo quiero. Parece ser que a medida que van conversando, esta mujer está teniendo más claridad
con lo que Jesús le está diciendo. Sin embargo, su reacción está muy lejos de ser lo que aparenta ser. Esta mujer le hace entonces una tercera petición a Cristo: ni tenga que venir aquí a buscarla. ¿Había entendido? No había entendido. Hay gente como que tan cerca de comprender el Evangelio, pero no importa lo cerca o lo lejos que estén, la conversión es un acto instantáneo. Esta mujer dice: dame de esa agua, muy bien. Para yo saciar mi sed, muy bien. Y no tenga que venir aquí a buscarla. Muy mal. Incluso, si ella era samaritana, como lo era, y el judío, ¿quién conocía más de ese pozo? ¿Jesús o ella, humanamente hablando? Ella. Entonces me parece a mí que ella se lo está diciendo en un tono irónico. Ya ella le dijo: el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. ¿De dónde sacarás el agua viva? Ahora le dice: dame esa agua para que yo pueda beber y no tenga más sed y no tenga que dar este viaje para acá. En otras palabras, me parece a mí que ella lo que está usando es la ironía con Jesús, porque ella sabe muy bien que ese pozo no es de agua viva, es de agua estancada. Parece como que ella tiene acorralada a Cristo. Y veo que cuando estamos compartiendo el Evangelio, y no sé si a ustedes se les ha pasado, hay personas que responden con ironía o con burlas. Te dicen: Cristo viene, ¿y cuándo es que va a venir? Tanto tiempo que hace que dice que va a venir y no viene. La Biblia le inventó un vivo para engañar a los tontos. Y se burlan del mensaje. A Cristo le decían: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y salva a nosotros, decía uno de los ladrones. Y se burlaban de él. De hecho, le ponen una corona de espinas, es en sentido de burla. Al no aceptar su mensaje, se burlan de él. Y eso sucede con personas. A veces hablamos con personas acerca de, y me ha pasado a mí, con temas del Evangelio, sobre la verdad, temas epistemológicos, ontológicos, y me pongo a hablar con ellos y lo que hacen es que se ríen. No argumentan, pero se ríen. No tienen ningún tipo de estructuras o ideas para entrar en un debate con altura, pero se ríen. Yo no voy a discutir contigo estas cosas. Y te marean con la risa, porque no tienen argumentos. Eso ustedes lo ven en la política, lo ven en las noticias, que le hacen preguntas a ciertas personas y lo que responden es con una risa, o con ironía, o con sarcasmo. ¿Por qué? Porque esa es la reacción de quien no tiene argumentos. Esta mujer le dice a Jesús: y yo no tenga que venir a sacarla. Y realmente necesitamos el agua, ella necesitaba el agua, y el agua es imprescindible para vivir. Yo leí este informe de marzo del 2020, en el Día Mundial del Agua. UNICEF dice que cerca de 1,000 niños mueren todos los días a causa de enfermedades diarreicas asociadas con agua potable contaminada. 1,000 niños diarios. Y esto se complica con problemas de saneamiento deficientes o mala práctica de higiene. En total, 748 millones de personas en todo el mundo siguen teniendo serios problemas para acceder al agua. Por eso no desperdicie el agua. No se desperdicie el agua, no se desperdicia comida, porque lo que yo desperdicio le hace falta a otro. Y tenemos que ser responsables en un buen manejo de los recursos naturales, sobre todo porque se están agotando. Sin agua no podemos vivir.
no tenemos vida, pero sin Cristo no tenemos vida eterna. Sin agua no podemos vivir en este mundo, pero sin Cristo no vamos a poder vivir con Él en la eternidad. No se trata del aquí y el ahora. Sin agua no tenemos vida en esta tierra y sin Cristo no vamos a poder estar con Él en el cielo. La samaritana pide conforme a su necesidad. ¿Y tú qué pides? ¿Qué pido yo? Si el Señor nos dijera, hame una sola petición ahora, ¿qué tú le pedirías? Yo le voy a decir, si usted pide cualquier cosa que no sea Cristo, volverá a tener sed. La condición de nuestro corazón se evidencia por lo que nosotros pedimos. Evidencia cuáles son nuestros ídolos y dónde está lo que nosotros valoramos y atesoramos. La mujer le dice al Señor, dame de esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Esta petición o esta afirmación y petición de la mujer samaritana provoca que Cristo haga otra petición. Y si la petición de la mujer samaritana revela la condición, lo que ella va a escuchar ahora tiene un efecto devastador en la vida de aquella mujer. Esta petición tiene una carga explosiva, fulminante. Aquella mujer ve que su espacio físico ha sido invadido y ahora Cristo le pide a ella, ve y búscame a tu marido. Supongamos que la mujer samaritana le haya dicho a nuestro Señor Jesucristo, dame de esa agua para que yo no tenga sed, con una sonrisa, y no tenga que venir aquí a buscarla, y se queda mirándolo como quien dice, estás acorralado. ¿Qué vas a hacer? ¿Estarás loco? ¿Eres un lunático? Dame esa agua. Y Cristo le responde, ve y llama a tu marido. ¿Dónde está la sonrisa? Si la hubo. Yo me imagino que sí. Lo que esta mujer había evitado no sé por cuánto tiempo. Se había refugiado en la soledad, se había refugiado en sus tradiciones religiosas, buscaba agua a una hora que las mujeres no buscaban para no tener que hablar de su vida con nadie, prefería llegar más lejos, prefería los rayos del sol, prefería los peligros del camino antes que tener que contestar esta pregunta. Recuerden que le dije que lo que uno menos quiere a veces le llega. Y lo que a veces uno desea, nunca viene. Incluso le mencioné a Penélope sentada en el banquito esperando. Nunca llegó al amante. Hasta que llegó todo un viejito. Ve y llama a tu marido. Ahí está la razón por la cual la mujer había hecho todo lo que había hecho. Tenía un muro más. El muro de la búsqueda del amor o del placer, no sabemos. Pero lo cierto es que había tenido 5 maridos. No sabemos su edad, no sabemos con qué frecuencia lo cambiaba o la cambiaban a ella. Lo cierto es que había tenido 5 maridos y el que tenía ahora tampoco era de ella.
Una vez un señor vino a hablar conmigo y no era de la iglesia, pero le dijeron que viniera a hablar conmigo y estoy en esta sesión de consejería y él me habla, entonces yo para conocerlo mejor le pregunto, ¿usted es casado? Me dice que no. ¿Usted es soltero? Me dice que no. Me dice, eso. Le digo, bueno, solamente me queda otra opción. ¿Usted es viudo? No. No es casado, no es soltero, no es viudo. Y entonces él me dice, yo soy disgustado. Y yo no había escuchado ese estatus. Y me dijo, no, es que pasa que yo tengo mi esposa y me peleé con ella y busqué otra. Y digo, bueno, entonces este es otra casilla que voy a agregar. Entonces puse un cuadrito, puse disgustado y le hice así, un cotejo. La mujer samaritana estaba con un disgustado, porque el que tenía en ese momento no era su marido. Jesús pone el dedo en la llaga. Llega donde ella no le había permitido a nadie que llegara. Está acorralada. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuántas veces tiene que escuchar una persona el Evangelio? ¿Cuántas veces tiene que ser confrontada con la verdad? ¿Cuántas pruebas tienen que venirle? ¿Cuántas bendiciones tiene Dios que darte? ¿Cuántos fracasos te manda para que entiendas? Y la mujer samaritana escucha y parece ser como que ya por fin. Y a simple vista parece como que ella cae. Vamos a leer el texto y ya vamos a ir terminando. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Y ven acá, versículo 16, versículo 17. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos ha tenido y el que tiene ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Es fuerte esta declaración. Imagínese un pecado oculto que usted o yo estemos disfrutando y nos haga entonces manejar el arte de la simulación, de la hipocresía, de la doble vida, de las poses. Y nos encontremos con alguien que comienza a hablar cordialmente con nosotros y después nos dice, mira, tu vida es esta, esta y esta. Y déjeme decirle, Dios lo hace. ¿Y usted sabe cuándo Dios lo hace? Lo puede, a veces estamos esperando que Dios lo haga a través de una persona, pero como Dios lo hace normalmente, es por su palabra que nos confronta con nuestros pecados, porque cuando leemos la palabra es Dios hablando a nuestras vidas. Lo que estamos viendo con la mujer samaritana aquí y este encuentro que Jesús sostiene con ella debe estar estremeciendo y jamaqueando los quiciales de nuestras almas. Y nosotros tenemos que quitarla a ella y ponernos nosotros a hablar con Jesucristo. Porque el dinero que tienes no lo quieres pagar. Porque tienes deudas y no quieres pagar. Es posible que estés con un marido que no sea el tuyo. Es posible que tengas una mujer que no sea tuya. Es posible que estés engañando a alguien. Es posible que estés haciendo trampa. Es posible que tengamos cuantos pecados podamos imaginar. Y Jesús nos esté diciendo eso ahora mismo. Es posible que ese rencor que atesoras te está carcomiendo el alma. Esto puede pasar. No es simplemente el disgustado que tenía la mujer samaritana. Son aquellos pecados que nosotros tenemos también. La mujer samaritana es acorralada, pero sin antes prestar todavía resistencia. Mire lo que dice la respuesta de ella. Versículo 19. La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Parece una respuesta muy espiritual,
pero ya no están hablando de nuestro padre Jacob. El tema no es la identidad de Cristo, el tema es la condición de ella. ¿Qué es lo que ella está haciendo? Desviando la atención, desviando la conversación, porque 5 maridos, esta es una declaración muy fuerte para que ella dijera: ¿y cómo lo supiste? ¿Quién eres tú? Ella está afirmando: me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron aquí y ustedes adoraron allá. Y estamos hablando del lugar de adoración, estamos hablando de tu vida. Y yo he visto personas que cuando se está predicando le dan codazo al que está al lado. Mira, atiende, esto es para ti. Esposas y esposos que la miran, me atiende. Cada mensaje que yo predico es para mí. Y me lo predico de forma tal que ustedes lo puedan escuchar. El primero que tiene que confrontarse soy yo. Pero como lo estoy diciendo en voz alta, ustedes también. Mis hermanos, no vamos a poder terminar hoy. Pero yo creo que hasta aquí es suficiente para que nosotros podamos decir que tenemos que cambiar, ya sea venir a Cristo para salvación o venir humillado delante de Él para reconciliación. Tenemos que venir sin prestar resistencia, sin resistirnos al arresto divino. Y cuando somos arrestados por Cristo, entonces entramos en la verdadera libertad. Es una paradoja, una aparente contradicción. Pero siendo esclavos de Cristo es que somos verdaderamente libres. No nos resistamos al arresto.